experto en seguridad nacional. Samuel, que también buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Qué opinas de esta información que bueno, es parte importante de la investigación de este caso? Sí, sin duda alguna es un elemento muy importante, fundamental. Yo lo he comentado con amigos y es un garbanzo de a libra literalmente, porque en cuántas ocasiones tú te puedes encontrar la prueba materializada de un caso que estás investigando con esta fuerza, ¿verdad? Con estas llamadas en línea, ¿verdad? Es decir, al mismo momento que se estaban generando entre México y Estados Unidos, estaban siendo captadas por las autoridades norteamericanas en una investigación con todas las autorizaciones judiciales necesarias y por lo tanto con plena validez, que te prueban hechos de manera indubitable, me parece a mí, que son los siguientes. Primero, ¿verdad? Fueron los Guerreros Unidos los que determinaron la detención y después la privación de la libertad, ¿verdad? Y después, en algunos casos, como ellos reconocen, ¿verdad? Los enviaron con San Pedro, como dice el mensaje. Es decir, los mataron, ¿verdad? O sea, es el reconocimiento del homicidio hecho por Guerreros Unidos, ¿verdad? Por distintas personas de la organización que estaban entre México y Chicago. De eso ya no hay ninguna duda, ¿verdad? Tampoco hay duda de lo que dice, de lo que tú comentaste al inicio del programa, es decir, que ellos hicieron las acciones porque los rojos venían o pensaban que venían en esos autobuses, es decir, que había gente mezclada entre los rojos y los estudiantes, ¿verdad? Y esa fue la razón del inicio de los, digamos, de los aspectos que tienen que ver con el proceso del por qué se radicalizan. Tampoco, y hay que decirlo porque esta es una investigación o una parte de la investigación que hay que aclararle al público de dónde sale, ¿verdad? Sale de una asistencia jurídica mutua que llegó a México en noviembre de 2017 a solicitud de la Procuraduría General de la República, ¿verdad? ¿En qué contexto? En un contexto en que la Procuraduría General de la República, como es su competencia, tiene que seguir investigando a una organización criminal que se dedica al secuestro, que se dedica a la extorsión, que se dedica a la trata de personas, que se dedica desde luego también al narcotráfico. La línea del narcotráfico en la organización criminal de Guerreros Unidos y su traslado de droga hacia Chicago nunca estuvo en duda, ¿verdad? Es lo lógico, esa organización, o sea, la razón de la fuerza de Guerreros Unidos en Iguala, ¿verdad? Se da precisamente porque transportan heroína de Iguala hacia Chicago. Entonces, nunca estuvo en duda que era una organización criminal con esas características. Una organización como Guerreros Unidos tiene la característica de ser permanente, ¿verdad? Está continuamente organizada y de realizar actos criminales de forma continuada, es decir, la repetición de secuestros, homicidios. Por eso, la Procuraduría General de la República nunca dejó de investigarla. Hay investigaciones sobre el entorno de Guerreros Unidos, ¿verdad?, que seguramente producirán resultados en las próximas semanas o meses, ¿verdad?, y que desde luego tienen que ver con la investigación que los Estados Unidos estaban haciendo. Es decir, con esto que vimos, esta filtración que el día de ayer se dio, ¿verdad?, al periódico Reforma, ¿verdad? Esos son hechos indubitables, ¿verdad? No hay violación de derechos humanos alguna a los grupos de Guerreros Unidos y por lo tanto la línea, el material probatorio que existe, que viene de los Estados Unidos, que se complementa con el material mexicano, te deja claramente establecido qué fue lo que pasó ese día. Bien, se habla de 8 operadores de Guerreros Unidos detenidos en una cárcel de Illinois por cargos por tráfico de droga. ¿Ya se les habría hecho alguna declaración en relación al caso Ayotzinapa? Esa parte yo la desconozco porque yo lo que sé, ¿verdad?, es la asistencia jurídica mutua, ¿verdad? Desde luego que la autoridad mexicana ha pedido otras asistencias jurídicas mutuas, entre ellas una segunda parte que ya llegó a México, ¿verdad?, y que está siendo analizada, según entiendo yo, por las áreas de Procuraduría General de la República responsables de delincuencia organizada. Y vendrán otras, como una tercera asistencia jurídica mutua y otras más, ¿verdad? El material probatorio de todo eso es contundente, ¿verdad? Contundente, porque tú tienes confesiones que hacen de los homicidios, ¿verdad?, de los jóvenes. ¿De cuáles? Los que dicen las notas que mandaron con San Pedro, ¿verdad?, de manera indubitable. Y tu pregunta, ¿por qué se hablan de 60
personas o paquetes, ¿verdad? Y no 43. Y no 43. ¿Quieres que te diga mi hipótesis, verdad? Y luego te voy a explicar el por qué, ¿verdad? Fíjate bien, ya estaban muertos algunos, ¿ok? Los mandaron con San Pedro, ¿verdad? El problema que tiene la autoridad mexicana es que no ha podido determinar si son 43 o menos o más, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque nunca les han dejado platicar con los padres y que se presenten las denuncias. Hoy, 3 años después, ¿verdad? Ni el GIEI, ni el Centro PRO, ni ninguna de estas organizaciones ha permitido que la Procuraduría pueda tener el contacto con los padres que le pueda determinar verdaderamente cuántos murieron. Es increíble, ¿verdad? Pero así ha pasado, ¿verdad? ¿Y de los mismos padres? Los padres no han venido a denunciar. Hay una costumbre en Guerrero que te genera que no se denuncie. Ahora bien, a principios de este año, como sabes, hubo una reunión en Colombia hace unas semanas, ¿verdad?, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí se habló de la existencia de grabaciones mexicanas y de interceptaciones de comunicaciones privadas en los Estados Unidos, ¿verdad? De hecho, el subsecretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Ruiz Cabañas, platicando con las familias, se lo informó. Hubo una reunión en la que se reunió Ruiz Cabañas con el exsecretario técnico de del GIEI, ¿verdad?, en calidad de asesor del grupo del Centro PRO, de Mario Patrón, ¿verdad? De ahí obtuvieron la información que le filtraron a Reforma. Por eso no puedes tener duda que la filtración viene de Mario Patrón, ¿verdad? Mario Patrón se cercena la información que ellos saben, ¿verdad? Porque solamente le entregan a Reforma el 20% de las comunicaciones que conocen, solamente el 20%, se guardan el 80% y filtran la información que tú acabas de decir contra Iñaki Blanco, ¿verdad? Filtran la información contra Iñaki Blanco, el procurador de ese momento, ¿verdad? Lo cual es una deslealtad y te voy a decir por qué. De manera clara y contundente. Los 60 paquetes a los que se refiere la información son, en mi concepto, ¿verdad?, las personas, los estudiantes que estaban retenidos por la Policía Municipal por órdenes de Guerreros Unidos, ¿verdad?, en las instalaciones de la Policía Municipal del estado de la municipalidad en Iguala, Guerrero, ¿verdad?, y que fueron llevados a declarar. Es decir, Iñaki Blanco y su gente les quitó materialmente a esos 60 paquetes y los llevó a declarar a la Procuraduría. Por eso se salvaron, ¿verdad? Y eso lo sabe Patrón y los otros integrantes de su grupo, ¿verdad? Lo sabe porque hasta se lo han agradecido, según me comentó, ¿verdad? Entonces imagínate la deslealtad, ¿verdad?, para tratar de que su línea, la línea que sigue Mario Patrón, sea la línea que está presente todavía y estas desviaciones que estamos teniendo en las investigaciones y que no se llega a la verdad, son capaces de filtrar parcialmente la información cuando la conocen toda, ¿verdad?, cuando hay elementos suficientes para determinar de manera clara y contundente cómo los mensajes fueron enviados desde Chicago para dar las órdenes, cuál fue el intercambio de mensajes, cómo se fue juntando ese día, ¿verdad?, cuál es la información y la relación que existe entre el grupo de Guerreros Unidos y la autoridad municipal de Iguala, es decir, Abarca y su esposa, ¿verdad? Y si, en el caso, ¿verdad?, Abarca y su esposa mandaban sobre Guerreros Unidos o era Guerreros Unidos el que mandaba sobre los otros, en esta simbiosis entre una autoridad municipal y Guerreros Unidos que al final no puedes distinguir, ¿verdad? Samuel, por cuestiones de tiempo tenemos que concluir la plática. Eres exdirector de la PGR. Brevemente, ¿cómo calificas esta investigación? Bueno, es un garbanzo de a libra, es un gran éxito, ¿verdad? Es una gran aportación de información que permitirá, sin lugar a dudas, aclarar definitivamente estos aspectos, ¿verdad? Hay muchas dudas y solamente te abro una pregunta, ¿verdad?, para que la entienda el público. ¿Por qué, si la autoridad norteamericana conocía de estas informaciones desde el mismo momento que estaban haciendo, por qué se tardaron tanto en entregarla, ¿verdad? ¿Por qué el presidente Obama, ¿verdad?, envió un Twitter preguntándose dónde estaban los jóvenes, si sus órganos de inteligencia y de seguridad y de justicia sabían con precisión qué había pasado? ¿Por qué el Departamento de Estado de los Estados Unidos en la época de Obama, sabiendo todo eso, envió un Twitter, ¿verdad?, preguntándose dónde estaban los jóvenes, en lugar de actuar, como dice la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, entregándole la información al gobierno mexicano para que pudiera avanzar? Son preguntas que nos tiene que contestar Obama
y los otros funcionarios que participaron, ¿verdad? Son preguntas gravísimas, ¿verdad?, que tienen que ver con la relación bilateral entre México y los Estados Unidos y, como yo he llamado desde esta mañana, ¿verdad?, el intento claro, contundente de que las investigaciones se vayan por un lado para no sé qué fines de protección de grupos políticos que operan en el estado de Guerrero. Samuel, este caso va a seguir dando muchísima información. Si nos lo permites, estaremos buscando para platicarlo. A tus órdenes. Muchas gracias por acompañarnos, Samuel González. Muy buenas tardes. Gracias. Mira, Samuel.